Dice el versículo 16: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Vamos a meditar sobre este texto, este pasaje, esta porción, porque es lo que corresponde en la serie de predicaciones que estamos teniendo sobre el libro de Esther. Y la mayoría de los que yo veo aquí han estado en las predicaciones anteriores, algunos no, algunos sí, algunos alguna vez, algunos otra, pero por lo pronto tenemos nosotros una historia aquí partida si no tenemos el contexto inmediato anterior y desde luego el contexto completo. Así que cualquiera de nosotros que hubiese llegado a la lectura de este pasaje y se enterase nada más de esta parte, sería como incompleta la historia. La historia es completa cuando tenemos el panorama general, a partir de, no solamente del capítulo 1 de Esther, sino mucho antes, incluso más todavía, unos 700 u 800 años antes. Pero de todas formas, nosotros estamos tratando de revisar este texto a la luz de lo que tiene la intención, el texto inspirado por el Espíritu Santo para nosotros. No tenemos nosotros, como hemos mencionado cada domingo, y lo seguiré mencionando, no solamente, tenemos en este texto, no tenemos en este texto a Dios, es decir, de manera explícita. No aparece la palabra Dios, no hay una oración que se haga. Ahorita estamos viendo aquí en el texto que Esther está mandando ayunar a todos los que están viviendo en Susa y también a sus doncellas y a sus eunucos, pero no tenemos nosotros otra referencia de un asunto más espiritual y una mención de Dios o del Mesías o del Espíritu Santo. Pero yo decía que nada es más elocuente que el silencio, es decir, es bastante evidente la presencia de Dios en medio de una situación, porque hemos visto en esta historia a un Dios no solamente providente, porque está preservando a su pueblo, sino a un Dios con una actitud soberana, invisible y poderosa. Cuando hablamos de esta actitud soberana, invisible y poderosa, estamos hablando de que Él está manejando la historia. Y nosotros estamos creyendo en el mismo Dios en que creyó Esther y Mardoqueo. Es el mismo. Él ha dicho en su palabra que Él es el mismo, no cambia. Tenemos una doctrina maravillosa de Dios, que es esa doctrina justo de la inmutabilidad. Cuando hablamos de la inmutabilidad, estamos hablando que Dios no muta, pues no cambia. Pero no cambia en todos los sentidos. No cambia en esencia, no cambia en determinaciones, no cambia en sustancia, no cambia sus opiniones. Dios no es un Dios que modifique su palabra. Él no dice, antes dije esto, pero creo que me equivoqué en esto, por lo tanto, entonces ahora voy a reparar el daño. Esto en Dios no sucede. Decir algo semejante sería tanto como decir que Dios no es soberano, pero hemos dicho que Dios es soberano. No se equivoca, no cambia de parecer. La historia que Él ha trazado para la humanidad es una sola y que va a correr a lo largo de toda la historia que nosotros tenemos contemplada en tiempo, en horas, en días, en semanas, meses, años, etcétera. Pero para Dios, la historia de la humanidad está vista de un vistazo, es decir, la tiene contemplada en su totalidad. Cada acontecimiento que va sucediendo en la Biblia, cada historia que está contada, es una historia ya hecha por Dios, ya fabricada por Dios. Nosotros somos los que nos sorprendemos de la historia y de los que no tenemos el futuro en nuestra mente, no tenemos el futuro conocido, pero Dios sí. Y la gran pregunta, como decía yo hace algunos domingos, es ¿cómo sabe Dios lo que va a pasar la semana que entra o el año que entra o el año que entra? ¿Cómo lo sabe? Y la respuesta simple y teológica es porque ese día Él ya lo hizo. Sabe lo que va a pasar porque ese día ya lo hizo. Así que no le sorprenden las circunstancias. Las circunstancias entonces se van a dar porque Dios providentemente ha puesto todo, incluyendo las circunstancias, incluyendo el día malo, incluyendo las pruebas, incluyendo el rechazo, incluyendo todas estas cosas. Dios ya las hizo, las contempló, pues ya están escritas. No hay algo que le sorprenda a Dios. Y no hay otra cosa, no hay una historia más maravillosa en donde podamos ver esta maravillosa presencia de Dios, esta maravillosa omnisciencia de Dios que la historia de Esther.
Y ahora, más que nada, vamos a revisar una porción de esta escritura en donde podemos darnos cuenta con toda claridad cómo es que finalmente esta historia que Dios está tejiendo en la vida de Esther tiene finalmente un propósito que Esther va a descubrir, por supuesto, Mardoqueo, incluso los judíos, y a la larga, nosotros. Recién el domingo pasado estábamos hablando un poco de lo que está en el capítulo 3. Ya sabemos esto, había una actitud de parte de Amán Agageo que le había sido otorgado todo el poder de parte del rey Asuero para que pudiese hacer lo que bien le pareciere. Recordamos muy rápidamente, y lo voy a mencionar solamente rápido, que el rey Asuero le ha dado a Amán la posibilidad de ser su segundo enfrente, su más importante comandante en jefe, digamos de esta manera, para que él pueda tomar las decisiones, y las decisiones que él fuera a tomar fueran decisiones respetadas. Le había hecho pues a él tener un lugar prominente dentro del palacio, cosa que era rara porque quien le había salvado al rey Asuero de una conspiración había sido Mardoqueo, pero Asuero había exaltado, había elevado a Amán, y Amán, aprovechándose de esto, teniendo una venganza histórica por los judíos, por la muerte de sus antecesores en mano de los judíos, por el rey Saúl y luego también por Samuel, aprovecha este momento y dice la Biblia que no solamente quiere acabar con Mardoqueo, porque Mardoqueo no se inclina delante de Amán, no se inclina, dice, este es mi momento, voy a aniquilar no solamente a Mardoqueo, voy a acabar con todo el pueblo judío. Una historia muy conocida, en nuestra historia contemporánea tenemos nosotros también historias de esta naturaleza, con Hitler especialmente. Pero voy a acabar con ellos, es antisemita pues, y tengo que acabar con ellos, es mi venganza. Parece ser que el pueblo judío está ya destinado a la extinción porque hay esta amenaza. Pero no cuenta pues que el Dios está manejando la historia y que lo que está haciendo Amán es algo que ya estaba escrito, que ya estaba determinado, porque Dios ya lo hizo. Así que Dios no puede ser sorprendido, y a lo largo de la historia notamos cosas maravillosas, como por ejemplo que entonces él echa a Pur, ¿no?, con estos dados con los que juegan, echó mucho tiempo, quizá un año, estos dados, hasta que resultó en el Pur. Y hablábamos nosotros que echar suertes es un asunto que también Dios tiene bajo control, porque Dios es también Dios de la suerte. Así que entonces cae casualmente, diríamos nosotros providencialmente, en un día específico, el 13 del mes de Adar, en el 12º mes. Ahora, ellos estaban en el mes, echando Pur en el mes de marzo aproximadamente, marzo y abril, y en suerte, que es manejada por Dios, el Pur les dice que la aniquilación del pueblo judío tiene que ser el 13 de febrero del siguiente año. Estamos hablando de que iba a pasar un año, tiempo suficiente para que encajara en la historia justo la liberación del pueblo. Pero el pueblo no lo sabe. Mardoqueo no lo sabe, Esther no lo sabe, nadie lo sabe. El único que sabe qué va a pasar adelante, por supuesto, es Dios. Pero Dios está en control. Dios está en control. Decíamos la semana pasada que Dios convierte la amenaza en gozo, en liberación, en algo que va a suceder. Veíamos la semana pasada que en capítulos posteriores vemos cómo finalmente dice la Biblia que sucedió todo lo contrario. Es decir, que en lugar de que esto pasara y se aniquilara al pueblo, pasa todo lo contrario. Amán y sus hijos van a ser llevados a la horca. Mardoqueo va a estar en una posición en la que debe de estar, y el pueblo de Israel va a estar salvado. Y ellos, lo vamos a ver con detalle más adelante, van a iniciar una festividad que hasta el día de hoy está en el calendario judío, que es la fiesta del Purim. Así que es una fiesta maravillosa en donde se celebra justo la liberación, el rescate del Señor maravilloso, soberano para el pueblo judío. Si esto no hubiese sido así, hoy nosotros no estaríamos sentados en este lugar predicando una palabra que no tuviese sentido. El Señor maravilloso en la historia ha tejido su historia para que su voluntad absoluta se cumpliese. Así que entonces estamos en esto. Pero insisto, ellos en ese momento histórico no lo sabían. ¿Qué va a pasar? No lo sabíamos. Claro, están pensando que el 13 de febrero del siguiente año, un día va a ser aniquilado el pueblo.
¿Cuál era la estrategia? Amán había solicitado al rey su anillo real. El anillo real le fue dado a Amán. Recuerde usted que el anillo real servía para poner sello a las cartas. Se hacían las cartas, se doblaban, se ponía cera en las cartas y se ponía el sello real. Así que entonces aquella carta que tuviera el sello real era una carta válida. Es como la hoja membretada de nuestros días, como con la firma del rey. Estaba pues el sello real y habían mandado a todas las provincias del reino persa, 127 provincias, en Susa desde luego, y las 127 provincias, correspondencia. Y les decía en la correspondencia: el pueblo judío va a ser aniquilado el 13 de febrero del siguiente año. Así que todos los de la región tienen que estar pendiente y matar y quedarse con los bienes de los judíos, porque había una sentencia de aniquilación total. Decíamos que Amán no iba a poder hacerlo solo, no iba a ir con su espada matando judío por judío. Decíamos que los judíos se reproducen muchísimos, son muchísimos, ¿no? Pero había una estrategia de hacer un mandato real para todas las provincias para que mataran a los judíos. La sentencia estaba echada. Lo peor del asunto es que esta sentencia no solamente la leían los habitantes y nacidos en Persia y en Media, sino que además estaba siendo leída también por los judíos. Es decir, eran decretos que se pegaban en las paredes, en los árboles, y la gente veía los decretos y se enteraban, fuera quien fuera. No era secreto ni para los judíos. Mardoqueo, cuando se entera del asunto, hemos de recordar que Mardoqueo vive en Susa, capital de Persia. Cuando se entera, dice la palabra que entonces él está acostado en ceniza y silicio, está en una actitud de completo dolor, de completo clamor. Así lo dice el capítulo 4, verso 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Imagínense, se entera de que dentro de un año van a ser aniquilados y llora. Se viste de ceniza y de cilicio, ¿no? Dice la palabra, rasga sus vestidos, que era una actitud de dolor, y se va clamando con grande y amargo dolor. La palabra, esas palabras en el original dice que fue haciendo un gran escándalo, gritando por toda la calle. Cualquiera que lo viera pudiese pensar, está loco. Pero como la gente se estaba enterando, incluyendo los judíos, no solamente él, sino ahora todos los judíos tenían esta misma actitud. Todos en todas las provincias. Lo podemos ver muy fácil porque en el versículo 3 del mismo capítulo 4 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Imagínense nada más. Yo me puse a pensar, hace mucho predicaba yo este texto, pero hace muchos años, y cuando estaba yo preparando este sermón, pensaba, ¿qué tal que hubiese un decreto real que dijera: el 13 de febrero del 2019 van a morir todos los mexicanos? Y entonces se va cartas a todo el mundo. Imagínense nada más, y nosotros leyendo la carta, pegadas en las paredes, ¿no? No quiero pensar qué imperio sería el que lo hiciera, quizá nuestros vecinos del norte, pero que nos dijera: no, los mexicanos van a desaparecer del mapa, ¿no? Van a morir, ¿no? Los mexicanos van a morir. Y los mexicanos somos tan numerosos como los judíos, ¿no? Bueno, quizá ellos más, pero a nosotros también, por lo menos antes, en México nos encantaba tener muchos hijos, ¿no? Los judíos también. Ahora ya no. Pero imagínense nada más qué cantidad de personas tenían que morir y que además tuviésemos esa sentencia. ¿Cómo sería nuestra actitud? Por supuesto, casi como la del pueblo judío, en donde hubiese gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza. Era la cama de nosotros. Mucho lamento. La concentración se pierde, el deseo por la vida se pierde. Sería una cosa verdaderamente terrible. Esto experimentaron los judíos en Susa y en las 127 provincias. Iban a ser aniquilados el 13 del mes de Adar del 12º mes. Así que entonces había esta sentencia. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Los judíos no entienden y no saben lo que va a pasar. Ellos tienen una información históricamente comprobable, que es un decreto real en donde hay una fecha específica para morir. Lo que no saben es el plan de Dios para ellos.
se parece a nuestra vida un poco, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos una sentencia de algo, tenemos una expectativa de algo, nos está yendo mal, esta cosa no va a funcionar, hay una expectativa negativa respecto de nuestra vida. En el trabajo, en la escuela, en la familia, en fin, en donde sea, hay expectativas de repente como lúgubres, ¿no? Como que no quisiéramos que llegaran, pero que parece que son inminentes. Desde luego no la aniquilación, pero ¿qué tal una enfermedad? ¿Qué tal una pérdida de trabajo? ¿Qué tal un conflicto laboral? ¿Qué tal un asunto familiar? Así que entonces no lo sabemos, pero algo sí sabemos. Dios está en control. Y podemos afirmar que el Señor está en control y que Él sabe lo que tiene que hacer, porque la historia de Esther a partir de ahí se convierte en un asunto comprobable de la providencia soberana del Señor. Dice la Biblia que Esther se entera de que Mardoqueo está vestido de cilicio y ceniza y que ha rasgado sus vestidos. Esther no sabe nada ahora. Debemos de recordar que Esther está en el palacio, es la reina. Tenía pues ahí ella a su servicio un eunuco Hatak que había sido puesto por parte de Asuero para el servicio de Esther. Estaba bien cuidada, muy resguardada, no se enteraba de nada. Pero por ahí se entera que Mardoqueo pues está vestido de ceniza y cilicio y que había rasgado sus vestidos. Se preocupa y manda a Hatak para que le dé vestido, que lo vistan. Cuando llega este eunuco pues con Mardoqueo, Mardoqueo le dice que no voy a hacer eso. Al contrario, lo que hace es que le manda un mensaje a Esther y le dice el plan que tiene Amán para con el pueblo judío. No solamente se lo dice, sino que le da una copia del decreto real. Esther tiene que enterarse. Y una cosa importante es que en el mensaje que va a llevar este eunuco a Esther, es que le va a decir, dile a Esther que interceda delante del rey por nosotros. El único que nos puede salvar, aparentemente, es el rey con un decreto contrario. Claro, Dios está en medio de este asunto. Pensábamos nosotros que la esposa del rey puede ser una intercesora maravillosa, ¿no es cierto? Porque es la esposa del rey. Si viniera mi esposa conmigo y me dijera, oye, mira, no mates a los mexicanos, bueno, pues mira, porque te quiero, no lo haré. No lo voy a hacer, ¿no? Es decir, ella puede hablar conmigo y interceder con sus encantos y yo ceder. Pero no era así la historia de Esther. No era así la historia de Esther. Esther tiene un poco de temor, porque resulta que hay una ley, absurda si ustedes quieren, pero hay una ley. La ley, una ley, solo una ley. Nadie pudiese atravesar el patio interior hasta la presencia del rey, nadie si el rey no lo hubiese llamado. Pero cuando digo nadie es nadie, ni la esposa. Esther le tiene que decir a Mardoqueo, entérate que nadie, hay una ley que no puede ser quebrantada, Cualquiera que atraviese el patio interior y llegue a la presencia del rey, si el rey no le extiende su cetro de oro, esa persona debe morir. Lo que tú me estás pidiendo, Mardoqueo, es que yo muera en esto, porque hace 30 días que yo no me presento delante del rey, porque él no me ha llamado. Miren cómo lo dice en el versículo 11. Todos los siervos del rey, dice Esther, y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Lo que tú me estás pidiendo, Mardoqueo, es una muerte segura, ¿no? Lo que estás pidiendo es que yo vaya sin ser llamada por el rey para que me maten. Por supuesto que tiene razón Esther. Un hombre cauteloso y cuidadoso de las personas que ama diría, ¿sabes qué? Mejor no te metas en problemas, no vayas a ver qué sucede. Pero Mardoqueo no hace esto. Mardoqueo, que es también un hombre entendido de la ley de Dios, Mardoqueo, que es un hombre
que entiende que el Señor está en control de todas las cosas, le va a decir cosas a Esther y voy a mencionarlas ahora, y este es el contenido del sermón. 3 cosas. 1, le va a recordar su identidad en contra de su posición. Voy a repetir esto, su identidad en contra de su posición. Vamos a tratar de pensar un poco, y porque conocemos la historia, ¿cuál es la posición de Esther? La posición de Esther es que ella es reina, ¿no? Su posición es esa, ¿no? ¿A qué te dedicas? Le diríamos a Esther. Soy reina. No puedo hacer nada, pero soy reina. Esa es su posición. Pero ¿cuál es tu identidad? Nosotros sabemos, porque hemos leído el texto, que ella, dice la Biblia, no había declarado su identidad. Luego, sí declaró su identidad. La misma palabra la escuchamos con Mardoqueo, porque después decimos nosotros que Mardoqueo había declarado su identidad y por eso Amán había determinado la aniquilación de Mardoqueo y de todos los judíos. Su posición de Esther es reina. Su identidad, como ya lo sabemos, era judía. Así que entonces, lo que va a hacer Mardoqueo es que va a apelar a su identidad por encima de su posición. Miren cómo se le dice en el verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Note entonces que dice en el 13: no pienses que escaparás en la casa del rey, aunque tu posición sea de reina. Ahí está la posición. ¿Tú piensas que porque tu posición es ser reina, escaparás? Dice él: no pienses que escaparás en la casa del rey. Y luego apela a su identidad, más que cualquier otro judío, porque recuerda a Esther que tu identidad es ser judía. Así que lo que hace Mardoqueo es que contrapone la posición contra la identidad. ¿Qué es lo que va a pesar más en Esther? ¿Su posición o su identidad? Voy a negar lo que soy para conservar lo que estoy haciendo. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál mi identidad? Esto nos viene bien a nosotros porque nosotros tenemos una posición y una identidad, ¿no es cierto? Nosotros somos algo. Músico, doctor, arquitecto, carpintero, mecánico, administrador, qué sé yo, tenemos una posición. Madre, padre, abuelo, qué sé yo, tenemos una posición. Yo le puedo preguntar cuál es su posición, a qué se dedica, me dirán su posición. Ama de casa, ¿no? Lo que sea. Ahí está la posición. Pero ¿esto nos define? No. ¿Nos define nuestra profesión? No. Lo que dice de mí, lo que a mí me define y me debe de identificar, no es mi posición, sino mi identidad. Así que yo le pregunto al doctor, al arquitecto, al plomero, al carpintero, al pastor y a todos estos, y les digo: ¿cuál es tu identidad? Soy cristiano. Esto sí me define. ¿Sabe qué es lo que nos define a nosotros? No nuestra posición, no nuestra profesión, no a lo que nos dedicamos. Lo que nos define es nuestra fe. Soy cristiano. Esto me define. Qué pena que a algunas personas le defina su profesión. Yo soy lo que soy y valgo porque yo soy ingeniero, arquitecto, licenciado, abogado. Esto no nos debe de definir. Y lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther, que no te defina tu posición, que te defina tu identidad. Tu identidad. Y le está diciendo entonces: eres reina, sí, pero eres judía. Escoge, determina, decide: o te comportas como la reina de Persia y te olvidas de tu pueblo, porque eso es tu posición, o entiendes que lo que te define es tu identidad como judía y haces algo. Y haces algo.
Ante un problema, nosotros cómo nos comportamos. Lo que nos define a nosotros es nuestra identidad. Soy cristiana, soy cristiano. Dios es mi Rey y Señor, está a cargo de todo. Pase lo que pase, Él me sostendrá. No importa lo que suceda, soy su hijo, soy su hija. Mardoqueo le dice a Esther, no pienses que escaparás, en la casa del rey, aunque seas reina, más que cualquier otro judío, porque tú eres judía. Porque si callas, porque eres la reina y tienes miedo de acercarte al rey, si callas absolutamente en este tiempo, dice él, y entonces viene esta expresión maravillosa. Una expresión que tiene que ver con la convicción de la providencia de Dios. Si tú no haces nada, si tú no te defines con tu identidad judía, dice Mardoqueo, entonces respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Sabes qué le está diciendo Esther? Dios ha prometido en su pacto que nosotros seremos su pueblo por siempre. Dios ha dicho en su pacto que nosotros somos su pequeña manada. Dios ha dicho que nadie va a poder y atentar contra nosotros hasta el final de los tiempos. Dios ha prometido que preservará su pueblo por siempre. Así que si tú no lo haces, vendrá otro a hacerlo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Puede ser que esta generación que vivimos ahorita seamos aniquilados, pero el Señor conservará, porque eso dice la palabra, un remanente. Recordamos la historia de Elías, ¿no es cierto? Elías, después de luchar contra los 850 sacerdotes de Baal y de Acera en el monte Carmelo, se fue debajo del enebro, ¿no? Y le dijo al Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Oraciones absurdas, ¿no? Solo yo he quedado, dice Elías, ¿no? El Señor le dice, no, ni te lo creas, porque yo he guardado a los sacerdotes de Jehová de 50 en 50 en cuevas, así que ni te lo creas. Hay un remanente. Un remanente no está solo. Y luego con un viento apacible el Señor le habla, qué sé yo, y entonces Elías se recupera y es un hombre que no murió. Pero hay un remanente siempre. Y le está diciendo Mardoqueo a Esther, si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de otra parte, de alguna otra parte para los judíos. Eso lo tiene que pensar mucho Esther. Mas tú y la casa de tu padre van a perecer. Así que tienes que pensarlo, Esther. Tú tienes una posición, eres reina, pero tienes una identidad, eres judía. Y como judía debes de saber que hay una promesa para nosotros. Y si tú no lo haces, puede ser que tú perezcas, que tú mueras. Pero el Señor de todas maneras librará a su pueblo. Y luego le dice que Dios seguramente para eso la creó, para eso le permitió vivir con Mardoqueo, para eso le permitió ser partícipe de un concurso de belleza en Persia, para eso tuvo que pasar un año acicalándose para presentarse delante del rey, para esto fue electa reina. Dios había tenido un propósito eterno para Esther y aquí se embona la historia maravillosa del plan soberano de Dios, porque entonces Mardoqueo le dice al final del 14, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Lo que está diciendo Mardoqueo es, quién sabe si la razón por la que tú estás aquí sea esta justamente, este asunto específicamente. Nosotros creemos en la historia porque ahora tenemos la historia completa. Efectivamente, no hay duda, Dios había creado a Esther solo para eso. Cuando pensamos en esto, pensamos que hay un propósito divino siempre para cada uno. ¿Quién sabe? Algo. Uno se pregunta, ¿y para qué estoy aquí? ¿Y para qué me pasa esto que me está pasando? No por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y de repente encontramos
Y podemos de repente concluir y decir, claro, para esto el Señor me trajo aquí. Claro, para esto pasó esto o lo de aquello. Claro, por esto murió mi ser querido. Claro, para esto. Y entonces encontramos la razón y decimos, claro, para esto el Señor hizo todas estas cosas. Hablamos en este sentido de la mano providente, planeadora del Dios soberano. Esther tiene que entender que para esta hora el Señor la había traído hasta este lugar. Esther lo entendió, Dijo, claro, para eso estoy aquí. Ahora entiendo ahora entiendo exactamente lo que el Señor quiere. Y a lo mejor ella, seguramente no, pero nosotros podemos recordar, ¿no? El Salmo 138:8, que me encanta a mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Esther no tenía como propósito liberar al pueblo. Era el propósito oculto del Dios soberano. Ahora Dios estaba cumpliendo el propósito de él en Esther. Claro, para este día, para esta hora he llegado. ¿Y sabe cómo sabemos que tuvo esta convicción? Porque entonces Esther le dice a este eunuco que le diga a Mardoqueo: reúne a todos los judíos de Susa, capital de Persia. Yo voy a reunir a todas las personas que están conmigo aquí. Dice el versículo 16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Está diciendo entonces Esther: ya entendí, para esto me trajo el Señor. Ahora, esa es la única mención de algo como devocional, ¿no es cierto? Ahora ayunen, dile a los judíos en Susa que ayunen por mí. 3 días, de día y de noche. Yo y mis doncellas estaremos también aquí ayunando, de día y de noche. Y me presentaré delante del rey. Porque para esta hora, el Señor me ha creado, me ha hecho y me ha puesto. Una convicción santa. Y si perezco, pues que perezca, porque entendí que respiro y aliento vendrán de otra parte. De todas maneras el Señor rescatará a su pueblo, y si para esta hora he llegado, me presentaré delante del rey, aunque él no me haya solicitado, y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Habrá valido la pena. Qué historia, ¿no? Esther no sabe si va a perecer o no. No tiene la historia completa. Ella no ha leído el capítulo 5. No estaba escrito. Si ella hubiese leído el capítulo 5 antes, no hubiera tenido sentido ni valor lo que está diciendo. No lo leyó. Nosotros sí. Y sabemos que no pereció. Pero nos asombra en su momento histórico que ella haya tomado semejante determinación. Para esta hora he llegado. El Señor ha prometido preservar a su pueblo. Y si yo tengo que interceder, intercederé. Y me presentaré delante del rey, aunque no me haya solicitado. Y si perezco, que perezca. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Apreciamos más nuestra posición que nuestra identidad. Pero aprendemos de esta historia que nosotros somos cristianos, que nosotros somos hijos de Dios y que somos de su pueblo, y que el Señor ha prometido a nosotros preservarnos hasta el final. Con una determinación absoluta ante la problemática en la cual nos enfrentamos cada uno de nosotros, tenemos que pensar que en el nombre del Señor tenemos que avanzar. ¿Quién sabe si para lo que está pasando ahorita usted, el Señor le haya traído hasta ese momento? Tenemos que seguir caminando. Tenemos que privilegiar nuestra identidad por nuestra posición. Y si en esto perecemos, que perezcamos. Si en esto sufrimos,
que suframos. Si en esto nos quedamos pobres, que nos quedemos pobres. Si en esto perdemos fama, que la perdamos. Si en esto perdemos familia, si en esto perdemos trabajo, si en esto perdemos muchas cosas, que la perdamos. El estándar está en la muerte. Dice Esther, si perezco, que perezca. De ahí para abajo, cualquier cosa se puede. Cualquier cosa. Con esa determinación, entendiendo que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. No va a cumplir el Señor mi propósito en mí. La pregunta para el cristiano no es ¿qué es lo que yo quiero de Dios? La pregunta para el cristiano es ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y si en esto perezco, bueno, pues que perezca. Si en esto sufro, pues que sufra. Pero mi identidad está por encima de mi posición. Porque soy hija del Rey, porque soy hijo del Rey. Y con todo valor seguiré adelante en el nombre de aquel que ha prometido estar conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, qué historia. Nosotros tenemos la historia completa. Sabemos que no va a ser aniquilada Esther, ni Mardoqueo, ni el pueblo judío. Pero no se debió a la intercesión de Esther. De veras que no. Tú ya lo tenías planeado. Lo tenías contemplado. Ya estaba escrito. Pero utilizaste a esta mujer y a Mardoqueo para que con valor se presentase delante del rey e intercediera por su pueblo. Nosotros, Padre, que tenemos una posición en el mundo, aquí, en el que estamos, esa posición no nos define. Lo que nos define es nuestra identidad. Somos cristianos, redimidos, escogidos por ti. Y eso nos hace, Señor, que seamos lo que somos, no nuestra profesión. Por lo tanto, queremos seguir adelante y en medio de la tribulación, de la lucha, de los problemas que enfrentamos diario, vamos, Señor, con una actitud valiente, obedeciéndote a ti, haciendo lo que tú quieres, aunque nos parezca raro y absurdo. Y si en esto perecemos, pues que perezcamos. Y si en esto sufrimos, que suframos. Si en esto perdemos el trabajo, que lo perdamos. De todas maneras, tú cumplirás tu propósito en nosotros. Gracias, Padre, por esta historia maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén.